Hola, yo soy Teresa Sánchez y les voy a explicar las diferentes representaciones de un número complejo. Iniciaremos con la primera representación, que es la cartesiana o binómica, y precisamente consiste en la representación donde consta de una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, el primer número complejo viene siendo 2 más 3i. El segundo número complejo, menos 2 más 2i. El tercero, menos 1 menos i, y el cuarto, 2 menos 4i. Estos cuatro números complejos están en su forma cartesiana o binómica. Posteriormente veremos la representación gráfica de los cuatro anteriores ejemplos. El primero, z1 igual a 2 más 3i. Para representarlo gráficamente, ubicamos dos unidades en el eje real, que conocemos como eje X, y 3 unidades en el eje imaginario, que conocemos como eje Y. Entonces queda 2 y subo 3 posiciones. Aquí queda el Z1. El Z2 es 2 unidades negativas en el eje real y 2 unidades en el eje imaginario positivo. Entonces queda aquí Z2. El siguiente número complejo es menos 1 menos i. Quiere decir que van a ser una unidad en el eje real negativa y una unidad negativa en el eje imaginario, quedando ubicado aquí. El cuarto número complejo es 2 menos 4i. Son 2 unidades en el eje real y 4 unidades en el eje imaginario, pero negativas, entonces quedaría aquí. Bien, esa es la representación gráfica de números complejos. Para encontrar la representación trigonométrica, polar y exponencial, necesitamos antes conocer dos conceptos importantes. El primero es el módulo de un número complejo. El módulo se representa con este símbolo. Si mi número complejo está representado por z, el módulo viene siendo el z ubicado entre dos líneas verticales, y este se calcula con la fórmula raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Hay que tener cuidado que la parte imaginaria no está incluyendo la i, simplemente es el coeficiente de i. Geométricamente, el módulo está representando la distancia que hay entre el punto del número complejo al origen del plano cartesiano o plano complejo. Entonces, esto que vemos aquí en la línea roja, lo que mide de longitud precisamente es el módulo. Otro concepto que debemos de conocer es el de argumento, que se va a representar con la letra teta del alfabeto griego. El argumento representa el ángulo que hay de la línea que se trazó uniendo el vértice con el punto del número complejo. Entonces el ángulo es el que se comprende entre esa línea y el eje X, pero siempre tomando en cuenta el sentido en contra de las manecillas del reloj. Entonces se va a medir a partir del eje X hacia la línea trazada. Entonces la medida de aquí a la línea, el ángulo es precisamente lo que se maneja como argumento. Cuando queremos conocer el argumento de un número complejo, pues primeramente sería buena opción graficarlo y trazar esta línea. Y posteriormente ubicar, a ver en qué cuadrante se encuentra, el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. ¿Por qué? Porque si el número complejo, como en este caso, se encuentra en el cuadrante 1, hay una formulita que nos ayuda a calcular el ángulo, y precisamente está dada por tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. Si se encontrara en el cuadrante 2, la fórmula que se va a utilizar de igual manera en el cuadrante 3, cuadrante 2 y cuadrante 3 se usa la misma fórmula, sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real y posteriormente sumarle 180 grados. Si se encuentra en el cuadrante 4, sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real más 360 grados. Cabe mencionar que el tangente a la menos 1 lo encuentran en su calculadora científica, arriba de la tecla de tangente. Y aquí lo vamos a manejar en grados hexagesimales, de manera que la calculadora científica se tiene que programar en deg.
Vamos a empezar entonces con la representación trigonométrica exponencial y polar de un ejemplo. Supongamos que tenemos el primer número complejo que habíamos mencionado desde la primera diapositiva, que es 2 más 3i. Primeramente lo graficamos y lo ubicamos aquí. 2 unidades, 3 en el eje imaginario. Necesitamos calcular primeramente el módulo, y el módulo es la longitud que hay del origen al punto, y está dada por la fórmula esta, como ya se mencionó en la diapositiva anterior: la parte real al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, más la parte imaginaria 3 al cuadrado igual a la raíz de 4 más 9, se suman, queda raíz de 13, que aproximadamente da 3.61. Entonces la longitud de aquí a acá es 3.61. Calculamos el ángulo o argumento, y esto, como está en el primer cuadrante, viene siendo tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real nada más. Entonces sería tangente a la menos 1 de 3 entre 2. Una vez que la calculadora se programó para DEG, aparecerá 56.30 grados. Así que ubicando aquí en la gráfica, la longitud vale 3.61 y el ángulo formado 56.31 grados. Ahora sí, para sacar las tres representaciones mencionadas aquí en el título, empezaremos con la trigonométrica. La trigonométrica es escribir el número complejo viene siendo igual al módulo, y entre paréntesis vamos a ubicar coseno del ángulo obtenido, 56.30, más i por seno del ángulo obtenido. Simplemente así está la fórmula. El coseno y el seno ahí aparecen tal cual. Lo único que voy a ir modificando de acuerdo al número complejo va a ser el módulo y el ángulo obtenido. La forma exponencial, para esta forma requiero los mismos datos que en la anterior, el módulo y el ángulo, y quedaría de esta forma: el módulo, que es raíz de 13, por la e, que representa la exponencial de 56.30 grados por i. Y la forma polar viene siendo el módulo, y como subíndice aparece 56.30 grados. Entonces ya tenemos la representación de un número complejo. Tenemos 5 representaciones, de hecho. Aquí está la cartesiana o binómica, aquí está la geométrica o gráfica, aquí está la trigonométrica, la exponencial y la polar. Vamos a ver otro ejemplo con el segundo número complejo que enlistamos en la primera diapositiva. Viene siendo menos 2 más 2i. Hacemos su gráfica y queda ubicado en el segundo cuadrante. Calculamos su módulo, que viene siendo la longitud, dijimos, del origen al punto Z2, y es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Aquí cabe mencionar que cuando un número sea negativo se pone entre paréntesis. Queda 4 más 4, queda raíz de 8, aproximadamente 2.83, que es la longitud. Posteriormente calculamos el ángulo o argumento, que lo estamos midiendo del eje X a la línea roja, y viene siendo tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real, pero como se encuentra en el segundo cuadrante le vamos a sumar 180. Entonces esto, tangente a la menos 1 de 2 entre menos 2, da menos 45, más 180 conforma los 135 grados que mide el ángulo de aquí hasta la línea roja. Ahora sí ya tenemos los datos necesarios para expresar la representación trigonométrica, exponencial y polar. La trigonométrica viene siendo el módulo que dio raíz de 8, entre paréntesis, coseno de 135, que es el ángulo, más i por seno de 135, que es el mismo ángulo. La forma exponencial es raíz de 8 por la exponencial de 135 grados por i. Y por último la polar es raíz de 8 como subíndice 135 grados. Muy bien, veremos un tercer ejemplo, que es el número complejo Z3 igual a menos 1 menos i. Hacemos su gráfica, lo ubicamos en esta parte, menos 1, aquí queda el punto Z3,
Entonces, para sus representaciones, ya como vimos anteriormente, teniendo el ángulo y el módulo es suficiente. El módulo, primeramente, es raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como ambos son negativos, los ponemos entre paréntesis y queda 1 más 1 raíz de 2, que es aproximadamente 1.41. O sea que la longitud del origen al punto es 1.41 aproximadamente. El ángulo o argumento, como está en el tercer cuadrante, vamos a calcular tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real, pero le sumamos el 180. Esta suma precisamente se va a hacer siempre y cuando estén en el segundo y tercer cuadrante. Entonces, este tangente a la menos 1 de menos 1 entre menos 1 da 45, más el 180 genera 225, que viene siendo el ángulo medido desde el eje X hasta la línea roja. Así que la forma trigonométrica queda como raíz de 2, que es el módulo entre paréntesis, coseno del ángulo, que es 225, más i por seno del ángulo, que es 225. La forma exponencial, el módulo raíz de 2 por la exponencial de 225 por i. Y por último la polar, raíz de 2 y como subíndice el ángulo, que es 225. Por último veremos el cuarto ejemplo. Bueno, aquí sería Z4 de 2 menos 4i. Lo primero que hacemos es su gráfica. Ubicamos 2 unidades, 4 hacia abajo, y observamos que aquí el punto queda en el cuarto cuadrante. Primeramente calculamos su módulo, 2 al cuadrado más, como es negativo lo pongo entre paréntesis, menos 4 al cuadrado igual a raíz de 4 más 16, que da 20. Como no da exacta la raíz, decimos que es aproximadamente 4.47. O sea que lo que mide del centro al punto es 4.47. El ángulo o argumento, que viene siendo la medida desde aquí hasta la línea roja, sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es menos 4 entre la parte real, que es 2, más 360. Este 360 es precisamente porque queda en el cuarto cuadrante. De manera que tangente a la menos 1 de menos 4 entre 2 da menos 63.43, más 180 genera 116.56 grados. Y la forma trigonométrica entonces queda raíz de 20 por coseno de 116.5 grados más i por seno de 116.5 grados. La forma exponencial, raíz de 20 por la exponencial de e de 116.5 grados por i. Y por último la polar, de raíz de 20 por, como subíndice, 116.5 grados. Esto es lo que corresponde a las representaciones de números complejos.